Sajid Qutb, el olvidado ideólogo del terrorismo islámico. Fue un escritor, crítico literario e intelectual del Egipto de mediados del siglo XX. También fue miembro del Consejo de Orientación de la Organización de los Hermanos Musulmanes tras su ingreso en 1951 y responsable de la sección propaganda de la misma. Fue uno de los principales teóricos del islamismo contemporáneo, cuyo pensamiento todavía hoy pervive como germen de algunas distintas corrientes islamistas más radicales. Acusado y condenado a muerte bajo la acusación de orquestar un complot para acabar con Nasser. Fue ahorcado el 29 de agosto de 1966. Sajid Qutb fue el personaje más famoso del mundo musulmán durante la segunda mitad del siglo XX. Se le conoció en Occidente como el filósofo de Al-Qaeda del movimiento fundamentalista de los hermanos musulmanes. En 1954, el gobierno del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser declaró ilegal a la hermandad de Sajid Qutb y lo acusó de ser instrumento en manos enemigas para occidentalizar la región. El presidente Nasser reprimió a los hermanos musulmanes y varios teólogos de la hermandad se exiliaron en países vecinos. Muhammad Qutb, hermano de Sajid, emigró a Arabia Saudita, donde se convertiría en un teólogo influyente, promotor de las enseñanzas de su hermano. A finales de los 70, Muhammad tendría entre sus alumnos de la Universidad Rey Abdulaziz a un joven de 20 años, estudiante de ingeniería civil de nombre Osama Bin Laden. Sajid decidió quedarse en Egipto, donde fue encarcelado en la prisión militar de las más crueles. Durante sus años de prisión, Qutb se las arregló para escribir. Entre sus libros sobresale Bajo la sombra del Corán, un extenso comentario al libro sagrado del Islam en 30 tomos. Sin embargo, los libros que sirven de inspiración a los grupos terroristas hasta el día de hoy son Piedra Milenaria y Jalones en el Camino. Esos libros están todos los que un extremista requiere para justificar cualquier acto en contra de Occidente o de musulmanes poco musulmanes. Todos, desde Osama Bin Laden hasta Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS abatido en junio de 2017, pasando por Abu Musab al-Zarqawi, líder de Al-Qaeda abatido en junio de 2006, Aymar al-Zawahiri, integrante clave de Al-Qaeda y tantos otros, han sido estudiosos de los libros de Sajid. Sajid conoció la mentalidad de su enemigo. Había estudiado un máster de educación entre 1948 y 1950 en la Universidad Northern Colorado de Estados Unidos, considerada la escuela normal del Estado, dueña de una larga tradición en la formación de profesores. En 1951, decepcionado de la cultura norteamericana, regresó a Egipto para unirse a la Organización de los Hermanos Musulmanes, de la que llegaría a ser su principal ideólogo. Sajid Qutb murió en la horca en 1966. 15 años después, el 6 de octubre de 1981, cerca de las 12 del mediodía, el presidente egipcio Anwar el-Sadat era asesinado por una ráfaga de metralletas en manos de 6 soldados de su ejército. Minutos después, el viceprimer ministro Hosni Mubarak asumiría el poder para permanecer en él hasta febrero de 2011, cuando fue derrocado por los hermanos musulmanes en el contexto de la primavera árabe. Durante el atentado de 1981, los asesinos del presidente Anwar el-Sadat gritaron las frases de los libros Piedra Milenaria y Jalones en el Camino de Qutb. Cada atentado terrorista perpetrado desde entonces es un eco de aquella mirada tras las rejas, la mirada de un hombre que espera su muerte. Se lo considera como el padre del yihadismo salafista, la doctrina política religiosa que sustentan las raíces ideológicas de las organizaciones yihadistas globales, como Qutb en juicio de 1966 bajo el régimen de Gamal Abdel Nasser. Durante la mayor parte de su vida, el círculo íntimo de Qutb consistió principalmente en políticos, intelectuales, poetas y figuras literarias influyentes, tanto de su época como de la generación anterior. A mediados de la década de 1940, muchos de sus escritos se incluyeron en los planes de estudios de las escuelas, colegios y universidades.
La doctrina de los hermanos musulmanes consideran al Islam como un todo, un sistema completo e inigualable debido a su origen divino plasmado en la revelación del Corán. En tanto que es completo y perfecto, este sistema de creencias está destinado a regular todos los aspectos de la vida humana, como dice y lo enuncia la consigna fundamental de la hermandad enunciada por su fundador Hassan al-Banna, que señala: el Islam es una cosmovisión y una actividad espiritual, es patria y nacionalidad, es trascendencia política, es sabiduría y acción, es Corán y sable. El sistema islámico es válido para todos los seres humanos, sea cual sea su momento histórico y su ubicación. La originalidad de los hermanos no está en sus ideas, que tiene precedente en las enseñanzas de Jamal al-Din al-Afghani, conocido revivificador del Islam a principios del siglo XX, sino en la enseñanza simplificada y rígida que lo convierten en una influyente herramienta ideológica. Las posturas islámicas de los hermanos, sobre todo las de Hassan al-Banna, se inspiran en la escuela del derecho Hanbali y tiene como ida y vuelta la pureza del Islam en las primeras generaciones musulmanas. Al mismo tiempo, presenta al Islam en términos contemporáneos justificados por las necesidades de los tiempos. El ejercicio de la espiritualidad de los hermanos musulmanes se fundamenta en la resucitación del Corán con literalmente la casa del Islam, término que se utiliza para referirse a los territorios musulmanes, la concepción de indivisibilidad de la religión y del Estado, escuela jurídica suní que solo reconoce a las fuentes primarias del Islam, el Corán y la Sunna, oponiéndose a la deducción analógica, meditación, el estudio de las raíces de la historia y de los comienzos de la comunidad musulmana. El compromiso de los hermanos con el Islam tiene como primer objetivo la lucha contra la invasión occidental en todas sus formas. Por un lado, buscaba la liberación de todos los países musulmanes de la dominación extranjera, y por el otro, se proponía islamizar de nuevo la vida egipcia, que en muchos de sus aspectos había sido influenciada por actores occidentales, mismos que habían impregnado sus ideas a las instituciones educativas, jurídicas, políticas, así como las costumbres sociales, tales como las modales, la vestimenta, el uso de las lenguas extranjeras, calendario, horarios de trabajo y entretenimientos occidentales, por mencionar algunos. Sobre los temas relativos a la familia y a la condición de la mujer, desde la perspectiva islámica, la organización creó en 1933 un movimiento femenino paralelo, las Hermanas Musulmanas, que sirve como guía de conducta moral conservadora. Uno de los puntos principales del programa de la hermandad era la abolición de los códigos egipcios inspirados en códigos europeos y la creación de una legislación fundada en la Sharia. Los hermanos musulmanes elaboraron toda una doctrina económica y social a partir de nociones coránicas tales como el impuesto previsto por la ley, la prohibición de la usura, a los beneficios del dinero, entre otros conceptos, reinterpretados y adaptados a las necesidades modernas, basándose en los datos relativos a la vida económica y social proporcionada por el Corán, la Suná y el ejemplo de las primeras comunidades musulmanas. Sajid Qutb y Mustafa al-Sabai son los autores que más aportaron a la sistematización de estas doctrinas, defendiendo al socialismo islámico como un modelo que reúne las ventajas del capitalismo y el comunismo, a la vez que se presenta como alternativa radicalmente diferente en su naturaleza a sus fines y a sus modelos. Por ejemplo, entre sus ideas destaca el garantizar la propiedad privada como un derecho, característica del capitalismo, pero como una función social delegada al individuo por la comunidad, aportación del socialismo. De este modo el individuo obtiene los bienes provenientes de Dios, único verdadero propietario, en esta última la aportación sintética del socialismo islámico. Cabe resaltar la capacidad de los hermanos musulmanes para conformar un cuerpo nuevo basándose en conceptos contradictorios en su origen bajo una lógica pragmática. El Estado, según estos preceptos,
actúa como representante de la comunidad. Tiene el derecho y el deber de examinar el origen de la fortuna de los particulares, controlar su uso y garantizar la parte que corresponde a los más necesitados. Además de estos principios musulmanes, para la legislación y la política social son exaltadas las virtudes de la cooperación, la fraternidad y las acciones desinteresadas que desde la visión idealizada de los países musulmanes, por Qutb citado, existían antes de la irrupción occidental materialista, siendo necesario reeducar en ellas a los musulmanes porque son fines en sí mismas lo que le dan sentido al régimen islámico. La hermandad plantea que el jefe de Estado es elegido por la comunidad y responsable ante ella. La comunidad actúa a través de representantes que ella elige y pasarán a ser miembros de la Asamblea, que tiene la atribución de elegir al jefe del Estado, controlar sus actos y legislar en colaboración con él. Todo el que detente una autoridad tiene la obligación de recurrir a la shura, o sea, la consulta, de sus colaboradores, y todo ciudadano tiene la obligación de ofrecer su consejo a quien detenta la autoridad. La aportación contemporánea en la propuesta de un Estado islámico se encuentra en su representatividad. Además, se pueden distinguir rasgos de un sistema parlamentario y teocrático a la vez. En resumen, para el movimiento reformista, el Estado Islámico tiene dos fines. El primero es interno, velar por la buena observación de las leyes del Islam. El segundo es externo, apoyar al Islam en contra de las naciones y luchar constantemente en favor de los intereses de los musulmanes, donde quiera que ellos estén. Las ideas de los hermanos musulmanes han tenido difusión considerable, inclusive cuando la organización ha pasado por periodos de clandestinidad. En sus inicios, los hermanos musulmanes parecían ser una organización caritativa islámica más. A principios de la década de los 30, sus actividades incluían trabajo social entre las poblaciones de escasos recursos, reparación y construcción de mezquitas, el establecimiento de escuelas islámicas dedicadas a enseñar a leer y a escribir a la población infantil, la creación de talleres y fábricas para la población adulta y la organización y distribución de alimentos. Las limosnas, tercer pilar del Islam. Sin embargo, lo que marcó la diferencia entre la organización de Al-Banna y las demás organizaciones caritativas fue su visión como un nuevo tipo de organización capaz de renovar los vínculos rotos entre la tradición y la modernidad, permitiendo al movimiento ganar la popularidad e influencia que otras organizaciones caritativas no tienen a pesar de su gran participación social, como la Medialuna Egipcia o Cáritas de Egipto. En este sentido, se apunta a que Hassan al-Banna observó que al interior de la clase media egipcia florecía un ambiente cultural marcado por la innovación en la literatura, la ciencia y la educación, donde las técnicas de educación religiosa habían sido dejadas atrás, motivo por el cual las ideas de los reformistas islámicos no eran accesibles para el público en general y que se carecía de una enseñanza en la historia del Islam comprensible para la juventud. Al identificar esta área de oportunidad, Al-Banna cubre ese vacío con un cuadro de jóvenes motivados y bien estrenados con técnicas modernas de enseñanza para predicar en forma independiente, apoyados por el uso efectivo de los medios de comunicación. En este aspecto, es importante señalar la gran importancia que dan los hermanos musulmanes a la educación, especialmente a la pedagogía y didáctica de la historia y religión como pilares de identidad islámica en oposición a la influencia de la cultura occidental. En cuanto a la difusión ideológica como herramienta de capacitación de militares, en la segunda conferencia de los hermanos musulmanes celebrada en 1933, se autorizó la creación de una compañía de publicidad y la compra de una imprenta que sería usada para publicar varios periódicos de divulgación en la siguiente década. Respecto al financiamiento de las actividades de la organización, existen opiniones encontradas. Por un lado, Ramadán afirma que la organización tuvo desde el principio una orientación hacia la independencia económica para la financiación de sus proyectos, resaltando las pequeñas donaciones de sus adeptos y las limosnas como una clara fuente de recursos. Por otro lado, varios reportes de inteligencia señalan
que el financiamiento del gobierno británico a la hermandad musulmana durante sus primeros años como una política exterior de intervención en la región de Medio Oriente, en oposición a sus rivales estratégicos. Otras fuentes apuntan a que la monarquía egipcia y el régimen colonialista británico apoyaron financieramente a la hermandad con el fin de oponerse y contener por un lado a los comunistas y por el otro al partido político Wafd de corte secular y nacionalista. Para los periodos de clandestinidad del movimiento, algunos autores apuntan a donantes privados del extranjero, especialmente de los países del Golfo Pérsico. Los hermanos musulmanes y las formulaciones teóricas de su fundador ponían en práctica una ideología islámica que no distinguía entre clases sociales, a diferencia de la mayoría de los movimientos políticos que fueron producto de las clases aristócratas de la élite urbana. La hermandad trabajó muy estrechamente con la clase media educada y de la clase media baja, convirtiéndose así en el vehículo para las demandas de este amplio conjunto de la población en el espectro político. En sus primeros años, la organización puso gran énfasis en la justicia social, cerrar la brecha entre las clases y restaurar el sistema igualitario de los primeros musulmanes. A medida que la ideología tomaba forma y dada la ausencia de un partido socialista fuerte, los hermanos llamaban a la nacionalización de las industrias, la sustancial intervención gubernamental en la economía, leyes laborales que protegían al trabajador de la explotación, un sistema bancario islámico que proveyera préstamos libres de intereses y generosos programas sociales desde el gobierno que incluyera el seguro de desempleo y un ambicioso programa de salud y educación solventados en mayores impuestos a los ricos. En 1948, la organización abogaba por una reforma agraria que permitiera a los pequeños campesinos ser propietarios de tierra. La ideología de Albana intentaba brindar una renovación social a través de una interpretación moderna del Islam. Desde su punto de vista, Egipto había implementado dos sistemas de valores fallidos. En primer lugar, una doctrina religiosa tradicionalista representada por la Universidad Al-Azhar, que Albana consideraba anacrónica e irrelevante frente a los problemas de la gente común. Y en segundo lugar, Egipto había abandonado todos sus valores morales, llevando al país a tener una economía que empobrecía a la masa y beneficiaba a los intereses extranjeros para hacerse del control. El nacionalismo, al que aspiraba el movimiento reformista, combinaba los conceptos modernos con los islámicos sin caer en la adulación de todo lo extranjero y la pérdida de respeto a la propia cultura e historia. El concepto de Albana es enfáticamente islámico, como la meta a largo plazo de ver toda la hermandad y humanidad unida bajo la fe musulmana, pero en el corto plazo la organización no tenía una definición clara de un sistema de gobierno preferido. Un concepto que es importante definir en el discurso de Albana es la yihad. Para el fundador de los hermanos musulmanes se refiere tanto al esfuerzo interno de cada musulmán de hacer como las actividades por el bien de la comunidad que promueven. Sin embargo, también llegó a referirse a este término como la lucha armada para liberarse de la ocupación colonial. En este escenario de autoritarismo y aparente apertura surgen movimientos sociales independientes de juristas, profesionales y estudiantes que exigen mayores libertades políticas. Son estos antecedentes a la Revolución Egipcia, surgida en el contexto regional de la Primavera Árabe, que llevó al derrocamiento de Mubarak y a las elecciones que llevaron a la presidencia a Mohamed Morsi por el Partido Libertad y Justicia de los Hermanos Musulmanes. Sin embargo, la mayor conquista política de la organización duró solo 1 año y 3 días, pues tras las protestas populares ante los problemas económicos y descontentos frente a sus medidas, que buscaban islamizar y concentrar el mayor poder por medio de la ley, llevaron a Egipto al golpe de Estado en 2013. Posteriormente, el 23 de septiembre, un tribunal dictó la disolución de los hermanos musulmanes, así como las demás organizaciones que dependían de ellos. La llamada Primavera Árabe, como se denominan los movimientos sociales democratizantes y reivindicadores de derechos, que pusieron de manifiesto la crisis de los sistemas políticos de la región y su fragilidad.
Siria inició en manifestarse en contra del régimen de Bashar al-Assad en marzo de 2011. Dicho fenómeno se dio en Túnez, con demostraciones populares que iniciaron en diciembre de 2010 y no cesaron hasta mayo del 2011 con la caída del presidente Ben Ali. Los medios de comunicación tradicional y las redes sociales difundieron en tiempo real información sobre el desarrollo de las protestas. El movimiento se extendió y de enero a febrero de 2011 el pueblo de Egipto salió a las calles provocando la caída del presidente Mubarak. Son estos los dos países en los cuales se llevó a cabo una transición pacífica en términos generales. Las demostraciones que iniciaron en Libia en febrero de 2011 llevaron a una guerra civil que culminó en octubre con la muerte de Gaddafi. Siria inició a manifestarse contra el régimen de Bashar al-Assad en marzo del 2011, pero el levantamiento en su contra ha sido fuertemente reprimido y no se vislumbra una transición próxima para aquel país. Otros países simplemente continúan sin cambios, como Arabia Saudita y Jordania. A poco más de 3 años del inicio del movimiento social más reciente del Medio Oriente, la percepción general sobre dicho fenómeno y de fracaso de su objetivo principal, democratizar el sistema político, aumentar los derechos civiles y generar transiciones de poder de cambios estructurales en sus regímenes, es evidente. Los pocos resultados del movimiento, dada la autoeliminación de las demandas del movimiento que se centraron únicamente en ampliar derechos individuales más que en generar transformaciones colectivas en todos los aspectos, especialmente en el tema económico, problemática que fue sin duda la que llevó a la mayoría de los jóvenes a manifestarse en las calles. No se esperan grandes cambios en el sistema político en un futuro cercano por la vía de la movilización social en los países de la región, incluyendo a Egipto. Principales conceptos de la visión de Yazid Qutb. Hakimiyya. Una de las principales aportaciones que realiza es la definición de la soberanía, Hakimiyya, aunque el término es un préstamo del urdú usado por al-Maudini. Para Qutb, la soberanía proviene únicamente de Dios, pues solo Él tiene derecho a legislar y no los hombres. Y esta no solo impone la legislación o sharia, sino toda una ética que después de adquirir carácter de ley, pues la Hakimiyya, a que se impone primero en el corazón donde se produce la primera revolución contra la idolatría y la ignorancia. Dicha ética proviene de preceptos divinos e implica un comportamiento que por necesidad u obligación invoca la lucha, la yihad, contra cualquier régimen que no respete el principio de soberanía de Dios sobre la de los hombres, o el exilio, el autoimpuesto de dicha sociedad en espera, en el momento justo, como imitación del profeta de su exilio a Medina. Para Qutb, la antítesis de la Hakimiyya es la tiranía, Taghut, que está representada por la soberanía de los hombres usurpadas a Dios. Por tiranía se entiende no solo la que es ejercida por un solo hombre, sino globalmente por cualquier sistema que no sea islámico, desde la democracia hasta el comunismo. Jaligiyya, para Qutb, la sociedad contemporánea, ya fuese comunista o capitalista, e incluso los países islámicos, viven un periodo de ignorancia que él llama Jahiliyya, por asimilación al periodo de ignorancia preislámico. El Islam solo conoce dos tipos de sociedad, la musulmana o yahilí. La sociedad musulmana es aquella que se aplica el Islam por la fe, la adoración, la legislación, la organización social, la concepción de la creación o la forma de comportarse. La sociedad yahilí es aquella en la que el Islam no se aplica, no está gobernada por creencias, ni por la concepción islámica del mundo, mucho menos por sus valores, su legislación y sus costumbres. Por lo tanto, para Yazid Qutb, la sociedad egipcia de su tiempo era una sociedad yahilí, pues no se aplicaban las enseñanzas coránicas impuestas por la ley divina. Esta dicotomía está llena de implicaciones, pues el pensamiento islámico que no aplica a las enseñanzas es una yahilí por la que puede ser considerado un infiel. Tafkir.
Qutb recoge un nuevo concepto de al-Maududi, que es la anatematización. Esta práctica está ausente de la tradición suní, pues era una práctica que solo existía en la vertiente yahirí del Islam. Qutb recupera esta categoría islámica para los musulmanes que han ido contra los principios islámicos. Estos estarían sujetos a la anatematización, es decir, la expulsión de la comunidad islámica por apóstatas, declarándolos infieles y por lo tanto sujetos a combatir por obligación. Sin embargo, Qutb solo reserva esa posibilidad a la élite musulmana, es decir, para los dirigentes de los países musulmanes que decidan deliberadamente no aplicar los preceptos islámicos, sumergiendo así a los musulmanes en la Yahira. Shahid Qutb confía pues en una élite islámica de verdaderos musulmanes para liberar mediante la lucha yihad a los musulmanes del estado de la tiranía que ha provocado. La hijra, autoexilio impuesto desde el exterior, se impone como necesidad para aislarse de una sociedad hostil en la que impera la ignorancia y la impiedad, provocadas por el materialismo, el ateísmo y el individualismo introducidos por Occidente. Dicha élite debe luchar para la realización del orden islámico, es decir, la Hakimiyya y la pues la aplicación de las enseñanzas divinas son la manera de liberar a la humanidad de la opresión y alcanzar la justicia social. Implicaciones del pensamiento de Yazid Qutb. Aunque sus escritos nunca llegó a ser una expresa apología de la violencia, su pensamiento encontró respaldo entre varios sectores de islámicos más radicales y desencantados con la hermandad musulmana, que compartía con Qutb la esencia de su pensamiento en la reislamización de la sociedad, pero no sus prácticas. Serían los fundadores de las organizaciones como la Tafriq wa Hijra, excomunión y exilio, la Tafkir, excomunión, y Gama il-Islamiyya, grupo islámico, o Jihad, que preferían a finales de los años 60 y principios de los 70 en Egipto y nacen allí. Dichos grupos fueron el germen de lo que hoy se conoce como yihadismo terrorista. Estos grupos llevarían al extremo las ideas de Qutb a través de atentados terroristas como el asesinato de Anwar al-Sadat, y cuya finalidad era la instauración de un Estado islámico. La obra de Qutb ha sido llamada como una de las más influyentes en árabe del último medio siglo. Es probablemente la obra más famosa e influyente de Qutb y uno de los tratados islamistas más influyentes escritos. También se ha convertido en un manifiesto de la ideología del qutbismo. El qutbismo es un movimiento que utilizan para impartir las leyes de la religión musulmana, aunque menos conocida es la más agresiva, extremista y violenta de las escuelas que imparten la ley, debiendo su nombre a su fundador, Yazid Qutb, poseyendo una influencia aguda sobre la hermandad musulmana, que en Egipto, teniendo como extensión al movimiento palestino Hamas y al movimiento Al-Qaeda, convergiendo y divergiendo con el salafismo y el wahabismo, debatiéndose entre los teólogos e ideólogos que son extremistas. Los comentaristas han elogiado Milestones como una obra innovadora e inspiradora de un héroe y de un mártir, y la han vilipendiado como un excelente ejemplo del derecho irrazonable, autocompasión, paranoia y odio, que ha sido una gran influencia en el terrorismo islamista. Sharia. Según Qutb, la comunidad musulmana se ha extinguido durante algunos siglos y ha vuelto el estado de ignorancia de la guía de Dios, porque aquellos que se llaman a sí mismos musulmanes no han seguido las leyes de Dios o Sharia. Seguir la Sharia no solo es importante, sino un atributo definitorio de los musulmanes, más necesario que la creencia en sí misma, porque según la Sharia o es obedecer y es adorar. Esto significa que los musulmanes no solo deben abstenerse de adorar cualquier cosa que no sea Dios, sino que no deben obedecer a cualquier otra cosa que no sea Dios,
y que ya sea que alguien, o un sacerdote, un presidente, un parlamento o un estatuto legal de un estado secular está fuera de la religión de Dios, aunque puede pretender profesar esta religión. La Sharia es mucho más que un código de leyes religiosas o públicas, según Qutb. Es una forma de vida completa basada únicamente en la sumisión a Dios, que excluye todo lo que no sea islámico. Sus reglas van desde la creencia hasta la administración de justicia y los principios del arte y la ciencia. Siendo la ley de Dios, la Sharia es tan precisa y verdadera como cualquiera de las leyes conocidas, como leyes de la naturaleza, como el movimiento, la gravedad o la electricidad, y parte de la ley universal que gobierna todo el mundo. El mundo musulmán moderno ha cometido un error al acercarse al Corán en aras de la discusión, el aprendizaje y la información, o para resolver algún problema científico o legal. En efecto, debe ser abordado como una fuente de instrucción para la obediencia y la acción, para sustraer al hombre de la servidumbre y a los demás hombres y ponerlos al servicio de Dios. La Sharia es la única garantía contra cualquier tipo de discordia en la vida y traerá automáticamente paz y cooperación entre los individuos. El conocimiento de los secretos de la naturaleza, sus fuerzas ocultas y los tesoros escondidos en las extensiones del universo será revelado de una manera fácil. La armonía entre la vida humana y el universo de la ley, la Sharia se acerca a la perfección del cielo mismo, así como la Sharia desde el punto de vista de Qutb, que abarca todo y es maravillosa. Cualquier cosa que no sea musulmana es malvada y corrupta, y su existencia en cualquier lugar es intolerable para los verdaderos musulmanes. Al predicar y promover el Islam, por ejemplo, es muy importante no degradar el Islam, buscando semejanza entre el Islam y la inmundicia y el montón de basura de Occidente. Según Qutb, ignorar este hecho es intentar introducir elementos de socialismo o nacionalismo en el Islam o en la comunidad musulmana, como estaban haciendo el gobierno de la Unión Socialista Árabe de Nasser en Egipto en este momento en contra del Islam. Esto se ilustra por el hecho de que en los primeros días del Islam el profeta Muhammad no apeló a la lealtad étnica o de clase. Aunque estos llamamientos para complacer a la multitud indudablemente habían acortado los 13 años de penurias de Mahoma que tuvo que soportar mientras llamaba a los árabes que no respondían al Islam, Dios no guió a su profeta por este camino. Ese no era el camino, y así no debe ser el camino ahora. Para restaurar el Islam en la tierra y liberar a los musulmanes de la sociedad y los conceptos y tradiciones y el liderazgo de Occidente. Qutb predica que se forme una vanguardia siguiendo el modelo de los musulmanes originales, los compañeros de Mahoma. Que estos musulmanes derrotaron con éxito a la Jahiliya principalmente de dos maneras. Se aislaron, es decir, ignoraron el aprendizaje y la cultura de los grupos no musulmanes, griegos, romanos, persas, cristianos y judíos, y se separaron de sus viejos amigos familiares no musulmanes. Buscaban en el Corán órdenes para obedecer, no como aprendizaje de información o soluciones a problemas. Siguiendo estos principios, la vanguardia luchará con un enfoque doble, predicación y movimiento. La predicación persuadirá a la gente a convertirse en verdaderos musulmanes, mientras que el movimiento abolirá las organizaciones y autoridades del sistema, mediante el poder físico y la yihad. El principal de estas organizaciones y personas es el poder político, que se basa en un complejo apoyo ideológico radical, de clase, social, económico interrelacionado, pero que en última instancia incluye todo entorno humano. La fuerza es necesaria, explica Qutb, porque es ingenuo esperar que aquellos que han usurpado la autoridad de Dios renuncien a su poder sin luchar, manteniéndose distantes a sus valores y cultura, pero predicando y aboliendo por la fuerza la autoridad dentro de ella. La vanguardia recorrerá el camino, creciendo gradualmente de una cédula de 3 individuos a 10, 100, hasta que haya miles, y florecer en una comunidad verdaderamente islámica. La comunidad puede comenzar en la patria del Islam, pero esto no es de ninguna manera el objetivo final del movimiento islámico. La yihad no puede ser meramente defensiva,
debe ser ofensiva y su objetivo debe ser llevar el Islam por toda la tierra a toda la humanidad. Esto no es agresión, como los orientalistas le hacían creer, sino necesidad, porque la verdad y la falsedad no pueden coexistir en esta tierra. Los verdaderos musulmanes deben mantener el sentido de la supremacía y superioridad en el camino de la renovación, pero es importante que también se preparen para una vida hasta la muerte en pobreza, dificultad, frustración, tormento y sacrificio, e incluso prepararse para la posibilidad de muerte por tortura a manos de personas sádicas, arrogantes, traviesas, criminales, degradadas. Qutb termina su libro con citas del Corán, un ejemplo de persecución contra los musulmanes, y que ordena a los musulmanes de hoy en día soportar las mismas o peores torturas por el bien de llevar a cabo la voluntad de Dios. Después de todo, este mundo no es un lugar de recompensa, señala, para el creyente. Su recompensa está en el cielo. Islámico. Dos de las principales influencias de Qutb fueron el erudito islámico medieval Ibn Taymiyya y el escritor islamista indio-británico, más tarde pakistaní contemporáneo, Sayyid Abu Ala al-Maududi. Ambos usaron el término histórico Jahiliyya para describir eventos contemporáneos en el mundo musulmán. Otros conceptos que popularizaron a Qutb en Milestones también provienen de Maududi. La adoración, que se realiza no solo rezando y adorando, sino también obedeciendo. Y la soberanía, que es Dios sobre la tierra, violada cuando su ley, la Sharia, no es obedecida. La premisa de Qutb, que la Sharia es esencial para el Islam y que cualquier gobernante autodenominado musulmán que lo ignore en favor de leyes hechas por el hombre, que es en realidad un no musulmán que debe ser combatido y derrocado, vino en una fatwa establecida, y aquellos que no juzgan según Alá que ha revelado son verdaderamente los incrédulos. No islámico. A pesar de la intensa aversión de Qutb por Occidente y el nacionalismo étnico, algunas de sus ideas se han comparado con el fascismo europeo, con la religión reemplazando a la raza o a la etnia en su ideología, y otros ejemplos. El declive de la civilización occidental y contemporánea y la esterilidad de la democracia, la inspiración de una edad de oro anterior y el deseo de restaurar su gloria con un sistema social, político y económico que lo abarque todo, totalitario, creencia en la malicia de las conspiraciones extranjeras y judías, revolución violenta para expulsar las influencias extranjeras, restablecer el poder y la supremacía internacional de la nación-comunidad. Aunque el fascismo tuvo cierto impacto entre los musulmanes, árabes antibritánicos antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, se discute la influencia de pensadores fascistas, en especial el fascista francés Alexis Carrel en el trabajo de Qutb. La centralidad de una vanguardia islámica en el programa político de Qutb también sugiere la influencia del concepto clave del líder comunista Vladimir Lenin del partido del concepto de vanguardia.